Gracias. Agradecemos a Dios, hermanos, por la vida que nos concede y también por seguir en esta plataforma. Estamos aprendiendo día a día de cómo nosotros debemos de manejar un grupo familiar también para poder evangelizar, cómo evangelizar a los no alcanzados, a las personas que no han escuchado la palabra. En esta ocasión vamos a orar antes de dar la clase. Quiero pedirles que oren igual ustedes para que entiendan completamente el concepto de lo que voy a hablar, también las ideas, que quede bien claro. Oramos a Dios. Padre bendito, te doy gracias porque en esta mañana aquí, casi día, Señor, me permites estar en esta plataforma para poder compartir esta clase de evangelismo. Y este evangelismo, Señor, que sea muy claro, que sea muy enfático para que puedan comprender tus hijos e hijas. Bendito seas, Padre, te dejamos nuestras vidas en tus manos y rogamos que la dirección de tu Espíritu sea quien dirija en todo momento lo que hagamos. Te rogamos tu presencia, rogamos que estés con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice que es importante que cada persona tenga bien claro el concepto de evangelizar. Veíamos ayer que debemos de tener bien claro qué textos, cuál es el mensaje que debemos de proclamar. Muchas personas no conocen con claridad, por lo tanto dicen que predican el evangelio, pero pues no es cierto, porque pues hablan de otras cosas. Y nosotros vimos ayer que debemos de predicar el evangelio de Corintios, 1 de Corintios 3, y también 1 de Corintios, pues los romanos, también muchos textos en Romanos 5:8, donde nos muestra que nosotros debemos de compartir el evangelio con textos específicos, no predicar el evangelio, hermanos, como les decía ayer, hablando cosas como que Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, Dios te va a sacar de ese problema, así que si tú crees, te va a sacar de todos tus problemas. Eso sería un grave problema para nosotros, no saber específicamente el mensaje que queremos transmitir. Hoy vamos a ver un tema también muy llamativo en cuanto a la evangelización. Es esto: evangelismo, esto es lo que ha hecho Dios para mí. Y sería mi tema de hoy, sería el testimonio, lo que yo voy a testificar. Esto es lo que ha hecho Dios por mí. Es muy fácil este tipo de evangelismo porque yo hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y nosotros, como cristianos, desde que aceptamos a Jesucristo nuestro Salvador, pues ha trabajado en nosotros. Este evangelismo sería muy efectivo si ustedes la usan para compartir el mensaje a las personas. La naturaleza de un testimonio. Encontramos en Hechos capítulo 1:8, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Y la palabra aquí sería, ¿qué es un testigo? Es lo que podemos decir aquí. Esto es lo que ha hecho Dios en mi vida porque es palpable. Eso lo veo muy bien, que ha trabajado Dios en mi vida. Entonces, si yo he visto en mi vida algo que ha cambiado mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi pensar, cualquier tipo de forma de mi vida que haya cambiado, es lo que debo de compartir con las personas, con las personas que no conocen o no han conocido a Dios. Y entonces seremos un testigo. Un testigo, somos llamados a ser testigos de la creencia. Un testigo es alguien quien es llamado para contar a otros lo que ha observado. Pues lo que les decía, si Dios ha hecho un cambio en mi vida, en mi forma de hablar, entonces lo que voy a decirle a la gente es eso. Hermano o persona, le vamos a decir el nombre, Arturo, Pablo, Dios ha cambiado mi vida. ¿En qué? En mi forma de hablar, en mi forma de actuar.
de la forma que ustedes ven o hayan observado que ha cambiado. Yo he visto hermanos aquí que cambian su manera de expresarse, manera de hablar. Entonces, cuando hemos visto en nosotros un cambio así, eso es lo que nosotros debemos de hablar, porque lo hemos observado palpablemente que Dios ha cambiado esa parte de nuestras vidas. Entonces, somos llamados a dar testimonio todos, porque en Hechos dice, me seréis testigo, le dijeron a los discípulos. Hoy en día nosotros somos llamados a testificar, a hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Una pregunta, mis amados hermanos. ¿Cuál ha sido su experiencia con Cristo? Ustedes pueden narrar desde su casa a través de una libreta, narren cuál ha sido su experiencia con Cristo. En que, por ejemplo, el apóstol Pablo, recuerdan ustedes Hechos 9, donde Pablo tuvo su encuentro con Cristo y lo botaron al suelo, y cuando se levanta, él estaba ciego y no podía ver. Le dice a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues tú, no te voy a decir ahorita, ve a la casa de Simón, en la calle derecha, y él te va a decir lo que vas a hacer. Cuando llega a la casa, pues estaba orando allí Pablo, y llega Ananías, y este hombre Ananías le toca sus ojos y lo sana. Después de ser sanado, se bautiza. Después de ser bautizado, lo envía. Dice que tú eres un llamado, es decir, te estoy llamando para que prediques mi palabra a los gentiles. Es decir, tuvo una experiencia el apóstol Pablo. Ustedes también tienen su propia experiencia de conversión. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con Cristo? Ustedes lo saben muy bien. Nuestros testimonios son tan individuales como nuestras huellas digitales. Es decir, lo que Dios ha hecho en mi vida puede estar haciendo en la vida de otro hermano, otra hermana o otra persona, pero todo es diferente. Así que si se ponen 4 hermanos para dar su experiencia o su conversión con Cristo en cuanto al pecado de hablar malas palabras, son diferentes el tipo de cambio. Así que son muy diferentes los testimonios. Así que es muy bonito cuando todos entendemos nuestra experiencia con Cristo. ¿Cuál ha sido su experiencia con Cristo? Espero que eso les quede claro cada vez que vayamos avanzando. El valor de un testimonio. Vencer la resistencia del Evangelio. ¿Qué hace cuando yo testifico de mi vida? Que Dios me ha cambiado, Dios me ha renovado, Dios me ha sustentado. ¿Qué es lo que hace? Dice, vencer la resistencia del Evangelio. Porque hoy en día, si le predicas, como les decía ayer, usas el texto de Romanos 5:8, Juan 3:16, usas texto, ya la gente ya no nos quiere creer. Y nuestro testimonio es más fácil. Las personas que usted quiere ganar para Cristo pueden resistir una discusión teológica sobre la salvación, decir que somos salvos por gracia. Imagínense ustedes que citan el texto de Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero ustedes quieren explicarle el texto a la persona, pues pueden rechazar. Puede haber una resistencia porque es algo teológico y que es gracia y que es don. Van a preguntar, ni van a entender. Por eso pongo aquí, pero fácilmente escuchan su historia personal, su historia de vida, cómo llegó a confiar en Cristo, cómo llegó a Cristo. Así como Pablo tuvo su encuentro, yo tengo mi propio encuentro con el Señor. Usted también tiene su propio encuentro con el Señor, y lo que usted sabe que ya tiene y que ya lo ha observado en su vida, que cambio de vida, cambio de pareja, cambio del matrimonio, un cambio bonito, un cambio en la economía, cualquier tipo de cambio que usted haya observado, es lo que va a hablar, que Dios me ha transformado, me ha cambiado de esta parte. Así que es más fácil que ustedes tomen su historia personal para hablar de Cristo que usar un texto bíblico. Aunque
Cuando alguien tiene toda la capacidad, la destreza, la habilidad para usar los textos, también es muy eficaz. Pero esto nos ayuda mucho a las resistencias, porque no estamos hablando de un texto bíblico, sino de un cambio de vida, el cambio que hemos tenido como personas. Su testimonio compartido honesta, breve y creativamente puede ser un instrumento usado por el Espíritu Santo. Dios puede usar esa vida cambiada de usted. Si comparte con alguien, el Espíritu Santo lo va a usar para abrir sus ojos y mentes de los no alcanzados, de las personas que no han escuchado el Evangelio, o que han escuchado, pero no han querido, porque tienen resistencia, pero con su historia personal, con lo que usted le va a decir, qué es lo que Dios ha hecho en su vida, va a cambiar su forma de ver, va a ser abierto sus ojos, su mente, y va a ser alcanzado por la gracia de Dios. Aquí pongo un ejemplo para que ustedes vean con detenimiento, así chequen bien la palabra, la predicación. Hay una defensa cuando se trata de predicar con la palabra de Dios, citar textos. Es mejor, por eso doy la vuelta así como una flecha, el testimonio personal, la vida cambiada. Y alcanzamos más rápido a los que están perdidos o no alcanzados. Es por eso que este tema que quiero abordar, o la clase que estamos abordando, estoy sugiriendo que es mejor hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestro testimonio personal y lo que Dios ha hecho y ha cambiado nuestra vida. Y eso va a ser muy fácil, porque no va a haber ninguna resistencia. Las personas van a ver cómo usted, por ejemplo, aquí conozco a algunos hermanos que tomaban trago o licor, pero ya ahorita ya no toman. Pueden dar ese testimonio de cambio, cómo Dios me ha cambiado, ya no deseo de tomar trago, ya Dios me ha cambiado mi vida, Dios ha transformado mi vida, me ha ayudado con su poder. Ellos pueden dar testimonio porque se ve con claridad ese cambio de vida. Entonces es más fácil que otro, si alguien toma licor, puede ir con otra persona y le va a decir, pues yo tomaba, pero Dios me ha cambiado. Y esa persona, ¿y cómo lo hiciste? Pues Dios busqué, me acerqué a Jesús, acepté a Jesús, me bauticé, estoy leyendo la Biblia. Le va a decir todo lo que ha cambiado, lo que ha sucedido. Y la persona va a ser abierto sus ojos, su mente, para ser alcanzado. Espero que ustedes aprendan esta parte de dar testimonio. Vencer el enemigo. Hay un texto en Apocalipsis cuando dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, y ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El verso 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, testificaron. Valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Aquí lo más importante que veamos este punto. Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dio testimonio. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos los discípulos, los siervos de Dios, dieron testimonio. Hablaron de Cristo, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Vean esto, su testimonio en Cristo y lealtad a Cristo es una herramienta importante que Dios usa para edificar su iglesia, para hacer crecer. También se puede, mis amados hermanos, en una iglesia donde hay culto evangelístico, pararse. Quiero dar un testimonio de 5 minutos, cómo Dios me sanó, me ayudó, me rescató, o me cuidó, me protegió, cualquier tipo de cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros podemos dar testimonio en la iglesia, pero aquí estamos hablando
de dar testimonio a los no alcanzados, a las personas que no creen en Cristo. Y nos hace más fácil, hermano, contar nuestra historia personal. Cuente a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es, testimonio personal, es contar a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y creo que es tan fácil que ustedes lo puedan hacer esto, porque si le dicen a las personas que no creen, le van a decir que Dios ha cambiado esta parte de mi vida. Y va a ser tan fácil, no van a necesitar, pero ¿cómo lo voy a hacer? No, porque pues es algo que nosotros lo dominamos bien. Cuando alguien nos pregunta, ¿y cómo fue que casaste? Y ya empiezas a contar cómo fue. ¿Cómo fue que estudiaste? ¿Cómo es que estudiaste en esa escuela? Empiezas a hablar cómo fue, cómo que saliste de la escuela, cómo fue tus estudios, porque es algo natural, como esto. Alguien me dice, hermano Enrique, ¿cómo fue que aceptó a Jesús o cómo fue que se entregó de misionero o de pastor o de... Y yo le voy a decir tan natural, no voy a ver, voy a escribir, después le digo, no, sino le voy a decir tan natural. Así fue, así, le voy a decir punto, punto, porque yo sé cómo Dios me fue ayudando en esta parte. Ejemplos de testimonios. La escritura está llena de acontecimientos de gente compartió lo que Dios hizo en sus vidas. Está lleno esta parte. Así que nosotros podemos encontrar ejemplos. Voy a dar uno. La mujer del pozo, la mujer samaritana. En el capítulo 4, verso 28 al 29. Pudiéramos leer la Biblia, hermanos, pero aquí ya escribí algunas partes para que ustedes nomás lo lean en casa, lo lean en donde están y pueden observar si así es. La mujer del pozo. ¿Qué dijo? La mujer, ¿qué dijo la mujer? Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Es lo que la mujer le dijo a los gitanos. Cuando platicó con Jesús, ya fue y le dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho en mi vida. Lo mismo nosotros podemos ir a las personas. Vengan a la iglesia. Dios ha cambiado mi vida. Dios ha transformado mi vida. Lo mismo. Y le pone a duda a los samaritanos. ¿No será este el Cristo? Y con esa pregunta que hace ella a ellos, pues dice, no sé, pues vamos a ver. Ellos quedan y van y ven a Jesús. Y ven el segundo punto. ¿A quién dio testimonio? ¿A quién testificó? A todos los de la ciudad. Vengan a ver, a toda la gente de Samaria. Testificó la mujer. Y a nosotros, ¿a quién debemos de testificar? A las personas no alcanzadas. Vamos a hablarles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué escogió esta forma particular de testimonio? Es decir, en el momento que termina de hablar con Jesús, escoge esta forma de ir, vengan. Era lo más sencillo para ella, porque no conocía la escritura, no sabía textos de memoria, no sabía nada de Jesús, solo había hablado con Jesús. Ahorita para ella es lo más sencillo ir a decirles, vengan a ver si no es el Cristo este que me habló y que me dijo todo lo que he hecho. Dice, sentía mucho gozo. Parte de eso podríamos decir, ¿por qué escogió? Porque sentía mucho gozo. Ustedes cuando sienten tanto gozo, tanta alegría, van y hablan a las personas porque tienen tanto gozo por lo que ha hecho Dios en sus vidas. Una persona que ha sido sanada de un cáncer, de una enfermedad degenerativa, va con toda la energía, empieza a gritar a la gente. No, Dios me sanó, Dios me hizo esto, Dios me cambió esto. Pues tiene tanto gozo. Por eso salió a compartir a todo el pueblo, porque esperaban el Mesías. Bueno, esta parte también es parte fundamental, porque esperaban el Mesías. Así que supo hacer la pregunta, ¿no será esto el Cristo? También los samaritanos esperaban el Mesías. Bueno, esta forma ustedes pueden sacar parte de su testimonio hablando de este punto. ¿Qué dijo? ¿Qué voy a decir al hablar a las personas?
¿A quién le voy a dar mi testimonio? Pues a los no alcanzados, a las personas que no han escuchado. Y pues ustedes van a escoger este tipo de testimonio de testificar, hablar de su historia de vida, porque es más fácil. No se complica tanto. No necesitas tener un verso de memoria, bien contexto bíblico y su pasaje, sino pueden ustedes hablar con más fluidez. Otro ejemplo lo encontramos en Juan, capítulo 9, versículo 13 al 34. El hombre ciego, ustedes recuerdan, y aquí tengo algunas partes. ¿A quién testificó? Judíos y fariseos. A judíos y fariseos. Porque ustedes recordarán la historia de este hombre ciego. Decían, ¿y dónde está el que te sanó? ¿Quién te sanó? Por eso le testificó a los judíos y a los fariseos. ¿Qué dijo sobre lo que había hecho Jesús en su vida? Jesús me ha sanado. Así dice el texto. Puso lodo en mis ojos y pude ver. Le dice a los fariseos, le dice a los judíos, puso ojo en mis ojos, puso lodo en mis ojos y me sanó. Y ya puedo ver. Dice, creo que debe ser un profeta. También el ciego le dice a los judíos y a los fariseos, creo que debe ser un profeta. Pero no está seguro, pero él dice, creo que debe ser un profeta. Lo que sé es que era ciego, ahí confirma él, lo que sé es que era ciego, ahora puedo ver, sanó mis ojos, ya puedo ver. Esto es un testimonio vivo, hermano, porque es testimonio de sanidad, de ceguera. Podemos tener sanidad nosotros de algún pecado. Por eso es necesario saber identificar qué es lo que vamos a testificar. ¿Qué fue la ocasión o el trasfondo por el testimonio? Dice aquí, los fariseos sabían que había sido sanado, por eso le preguntaron. Si no hubieran sabido los fariseos y los judíos, no hubieran traído el hombre, pero supieron que había sido sanado. Ahora vamos a hacerle una pregunta, a ver qué contesta. Le preguntan si era el mismo por sanar en sábado. Sí, normalmente Jesús sanó en sábado aquí. Le preguntaban a Jesús, ¿será el mismo? Sí, es Jesús el que me sanó. Entonces necesitamos nosotros saber estos dos puntos, a quién testificó, qué dijo, así como lo vimos de la samaritana. ¿Cómo fue que recibió su testimonio? ¿Cómo fue recibido su testimonio? Pues aquí fueron sorprendidos, se molestaron. No, que no hables de eso, que no digas eso. No lo recibieron tan bien. Se encontró con la oposición. Esta mujer se encontró con el ciego se encontró con la oposición. Hubieran dicho los judíos y los fariseos, qué bueno que te sanó el Señor. ¿Dónde está? Queremos verlo. Pero no, dijeron, no hables de eso. No, estás hablando mal. Fue cuestionado. Probablemente también nosotros al dar nuestro testimonio nos pueden cuestionar. Pero nosotros sabemos muy bien qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso es importante que sepamos qué es lo que vamos a hablar. Si es un cambio de vida, un cambio de forma de vivir en cuanto a economía, en cuanto a la forma de vida. Depende cómo Dios nos ha cambiado. Y ustedes deben de saber qué es lo más importante para narrar, para que ustedes escriban en una libreta a quién testifico, qué voy a decirles. Todas estas preguntas van a poner. ¿Cómo trató con la oposición? Es decir, el ciego, ¿qué le dijo a la oposición? ¿Le dijo la verdad? ¿Sí? ¿Es cierto que te sanó Jesús en un día de reposo allá en el lugar donde te sanó? Sí, me sanó. Se mantuvo firme con lo que había experimentado en su cuerpo, es decir, sabía perfectamente que era ciego, por lo tanto dijo, no, es que yo era ciego, por eso les digo que yo ahorita ya veo. Entonces se mantuvo ahí. Nosotros no podemos, pero si nos hacen, pero ¿te ha cambiado? Sí, Dios me ha cambiado esta manera de vida. Entonces ustedes tienen que estar seguros para compartir su testimonio.
La conversión de Pablo. Bueno, la conversión de Pablo aquí va a testificar en Hechos 9, verso 22-26. En estos pasajes, note cómo Pablo enfatizó diferentes aspectos de la misma experiencia para impactar las audiencias diferentes. Es decir, si yo voy a dar mi testimonio aquí en México y después voy a Argentina a dar mi testimonio, aunque sea la misma, pero pues voy a tener que impactar de otra forma. Vean Hechos 9, versículo 22. Dice el verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí estaba hablando con los judíos. Estaba queriendo compartir su experiencia con los judíos. En el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntar con los discípulos. Ahora, con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es diferente testificar con los judíos. Es diferente testificar con sus discípulos. Lo mismo nosotros, es diferente testificar, aunque sea el mismo testimonio, hago en la iglesia, comparto en la iglesia, voy afuera, es lo mismo, pero vamos a hablar diferente, vamos a cambiar. Así que en estos pasajes note cómo Pablo enfatizó diferentes aspectos de la misma experiencia. Podemos tener la misma experiencia, el mismo testimonio, contar en diferentes lugares y va a ser de mucha bendición. Solamente hay que saber contar cuando nos toca, pues, hablar. La preparación de un testimonio. Preparar una versión corta de 5 o de 3 minutos, su testimonio personal. En casa ustedes lo pueden hacer, amados hermanos. Escriban, ¿qué voy a decir? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Sí? Y si hay resistencia, ¿qué voy a hacer? Van escribiendo. Depende del cambio de vida que ustedes hayan tenido. Pues yo creo que todos los que hemos creído en Cristo, Dios nos ha cambiado de muchas maneras. Así que esto puede ser de mucha bendición. Mi testimonio. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Esto es la primera pregunta de que ustedes tienen que contestar. Supongamos que su vida antes de conocer a Cristo era mentiroso, un ejemplo, o robaba, cualquier tipo. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Era chismoso o era mal hablado? Ustedes van a ver cómo era. Primero, una vez que detecten cómo era su vida, que era grosero, yo era grosero, o era mentiroso, era enojón, lo que sea, hermanos, ustedes pongan ahí. Si es enojo, si es algún pecado, ustedes van a poner ahí. Una vez que detecten cómo era su vida, vamos a la segunda. ¿Cómo llegó a Cristo? Es decir, si era enojón, ¿cómo es que llegó a Cristo? Alguien le dijo, alguien le habló, alguien le comentó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo? Si dice, ¿qué pasó? Pues pasó que estaba matando a una persona por el enojo. Pero, ¿dónde estaba? Pues estaba acá. ¿Qué hizo? Pues usted va a comentar todo. De ahí usted va plasmando en su libreta, más o menos, para que quede claro la idea. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te predicó? ¿Quién te habló? ¿Quién te compartió un mensaje? Eso vas a saber tú, porque tú eres el que dices que tienes un problema de mentira o de enojo, lo que sea que ustedes tengan. Hagan lo más básico, hermanos. ¿Cómo ha cambiado su vida al conocer a Cristo? Esta es la tercera parte. La tercera parte, ¿cómo ha cambiado su vida al conocer a Cristo? Primero dices cómo era tu vida, hablas. Después le dices a la persona cómo te cambió el Señor, quién te ayudó, quién te guió.
Y la otra parte, pues, cómo ha cambiado su vida al conocer a Cristo. Y eso va a ser de mucha bendición. No solo hable del pasado, sino acerca de lo que el Evangelio está haciendo en tu vida hoy. Imagínense ustedes que solamente, no, yo era así, yo era así, yo era así, yo era así, yo era así. Pues, entonces solamente estamos hablando del pasado. Entonces no podemos nosotros, sino que tenemos que hablar del Evangelio, lo que está haciendo hoy en nuestras vidas. Cubre el testimonio las tres partes. Antes de conocer a Cristo, haces la pregunta, ¿con qué podría relacionarse el no creyente? Es decir, si yo era una persona que robaba, si la persona también roba, entonces estamos relacionando en esa parte. Circunstancias en el tiempo de la parecidas de no creyente, es decir, si ustedes están hablando, están hablando de esto, de la conversión, ¿en qué circunstancias estaban? Ustedes pongan allí. Bien, la vida desde entonces, cómo es que ha cambiado su vida, cómo es que Dios está transformando su vida. ¿Cómo está su vida diferente a la del no creyente? Es decir, si haces una comparación con el que no conoce, con el que ya conoce, ustedes van a ver esta gran diferencia. Entonces, es muy importante. Cubre las tres partes, antes y las circunstancias en el tiempo de la conversión, la vida desde entonces, cómo ha cambiado Dios sus vidas. Claridad, que es fácil de entender para el no creyente. Porque si nosotros usamos palabras que no se puedan entender, no tendría sentido. Entonces, claridad sería que ustedes puedan hablar muy bien de lo que ustedes han observado que Dios ha hecho en sus vidas. Cuando hablen su historia de vida, deben de entender bien con claridad. Como les decía hace ratito, si alguien me pregunta a mí, ¿cómo es, hermano, que entró en la escuela? Y voy a decirlo paso por paso. Lo mismo aquí. ¿Cómo es que Dios te cambió, que mentías mucho? Paso por paso. ¿Cómo eras? ¿Quién te ayudó? ¿Y cómo es tu vida ahorita? El Evangelio, las malas noticias. Bueno, ustedes saben, hermanos, que esto es algo que debemos también de usar cuando estamos testificando. Todos somos pecadores y el castigo del pecado es muerte. También esto no podemos solamente dar mi testimonio y ya di mi testimonio, tienen que cambiar. No, tenemos que decirle a las personas, todos somos pecadores y el castigo del pecado es muerte. Las buenas noticias, somos salvos por la gracia, no por nuestras obras. Esto es la buena noticia que le debemos decir a las personas. La clase pasada les mostré Romanos 6:23. Está circulando nomás el Evangelio como esto. Llegamos a ser hijos de Dios, tenemos la seguridad de la vida eterna, porque eso deben también de entender las personas. Consisto, es decir, allí, hermanos, no tiene que contar toda la historia ahora. El evangelismo es un proceso. Es decir, que ustedes cuenten una parte de la historia de 5, 4 minutos o 3 minutos. No traten de contar, ahí están ahí 1 hora, 2 horas contando su historia. Pues eso no, solamente unos 3, 4 minutos, cuenten la historia sintetizada, conciso. Entonces para que la gente comprenda con claridad, compartiendo su testimonio personal. Ahora que ha preparado su testimonio, ustedes su testimonio personal, van a tener una oportunidad para compartir en los grupos familiares. Si ustedes no tienen grupos familiares, compartan en la iglesia. Si no han ido a la iglesia o no pueden, bueno, yo creo que todos vamos a la iglesia, compartan sus testimonios, díganle al pastor, hermano, ¿me permite compartir 5 minutos de un testimonio que Dios me ha ayudado? Compartan y poco a poco ustedes van a tener la habilidad, la destreza de compartir su testimonio de esa manera. Y si ustedes ya tienen grupos familiares, hermanos, díganle a hermanos, busquen hermanos que ustedes han visto que han cambiado de una parte de sus vidas, que ha cambiado completamente, y díganle, hermano, quiero que testifique el cambio que ha hecho Dios en su vida. Este va a ser de mucha bendición, hermanos. Preguntas para considerar. ¿Dónde están algunos lugares y tiempos en su día en que puedan compartir su testimonio? Bueno, ustedes
Pueden compartir su testimonio en la escuela donde va a sus hijos, cuando se forman para ir a dejar el niño o la niña. Ya desde allí ustedes pueden compartir su testimonio de vida. Díganle a la persona, ¿puedo compartirte mi testimonio unos 3, 4 minutos, 5 minutos? Ustedes le dan todo. 5 minutos, 4 minutos. Toma un descanso en su lugar de trabajo. Si usted toma un descanso en su lugar de trabajo, es decir, para comer, para platicar con el comer, ahí es el momento que ustedes deben de compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. No citar textos, absolutamente. Después ustedes van contando su testimonio y cuentan otro, porque tenemos muchos testimonios, no solo uno. Ore a Dios que le arregle citas divinas para compartir su testimonio. Es decir, Señor, en este día te pido que me ayudes a que cuando salga allá afuera tenga oportunidad para contar mi testimonio de vida, que tú me has cambiado, tú me has transformado. Entonces, si tú oras a Dios y aprovechas todas las oportunidades que tienes, pues va a ser de mucha bendición para sus vidas. Espero que esto sea de mucha bendición, hermanos. Plan de acción. Comparta su testimonio por lo menos con otros 3 creyentes. Es decir, para que no vayas allí con los hermanos más débiles, sino vayas con hermanos que ya saben, que ya más o menos conocen de Dios y ya han sido cambiados. Por lo menos 3, para que una vez que usted practique con algunos hermanos creyentes, ni le digas, es decir, no le vas a decir, hermano, quiero con que usted vaya a visitar y le cuenta su testimonio. Y para que vaya aprendiendo, cuando llegue con las personas no creyentes, se te va a facilitar bastante para compartir tu testimonio. Quienes le pueden decir si está clara su presentación o no. ¿Cómo ve mi testimonio, hermano? ¿Cómo? No, pues que está muy bueno. Ya van a decir si está bueno o no está bueno, o algo hay que corregir. En oración, hagan un plan que resultará en compartir su testimonio con 2 amigos no creyentes dentro de los próximos 15 días. Una vez que ustedes hayan compartido con las personas que ya conocen a Cristo, son creyentes, son bautizados, ahora van a compartir su testimonio con 2 amigos no creyentes, es decir, que no conocen de Dios dentro de estos 15 días o mes. Esto es, nomás estoy plasmando así, hermanos. Espero de todo corazón que lo hagan, hermanos, para que tengan esta dicha de ganar personas. Si lo usan el método primero que vimos ayer o este método de compartir mi historia personal, lo que Dios ha hecho en mi vida, va a ser de mucha bendición para la iglesia. Voy a proyectar otro PowerPoint. No sé si hay alguna duda aquí, hermanos. Si hay alguna duda, sería el tiempo para que ustedes digan, hermanos, si tengo duda en esto. Si no hay ninguna duda, mis amados hermanos, voy a seguir con la otra parte de la clase. Espero que esté claro. Bueno, voy a proyectar. Aquí estamos hablando del evangelismo y la plantación de iglesias. Ya hemos hablado, mis amados hermanos, sobre la evangelización, contextos bíblicos y el mensaje. Ahorita vamos a hablar el evangelismo y la plantación de iglesias. Vamos a hablar sobre este punto. ¿Es posible plantar una iglesia sin evangelizar? Enfatizábamos ayer que ni hacer un grupo familiar, ni una iglesia que quiere uno plantar o que desee crecer, es imposible plantar una iglesia sin evangelizar. Así que para mí debemos de tener como prioridad el evangelismo si queremos que crezca nuestra iglesia
o plantar una iglesia o plantar un grupo familiar. La meta es hacer discípulos. Cuando plantamos iglesia, nuestra meta debe ser hacer discípulos. La necesidad de un nuevo enfoque. Escuchen bien esto, hermanos. De 5 a 10% se quedan en la iglesia después de evangelismo. ¿Por qué razón? Porque no hacemos discípulos. Aunque pudiéramos decir que evangelizamos. En la plantación de iglesia, muchos misioneros y plantadores de iglesias han tenido varias personas. Es decir, en un año llega 4, 5, 6. Otros misioneros les llega 10, 15. Otros les llega 30, 40 personas en un año. Pero ¿qué pasa? Como no hacen discípulos, solamente el 5%. Si llega a 40, solo el 5% queda en lo que es en el grupo. ¿Qué está pasando? Porque no hay un discipulado. Así que ustedes en su grupo familiar, si no visitan, si no van a orar en sus casas, si no van y leen la Biblia en sus casas, si no hacen todo lo que se debe hacer en un grupo familiar y no evangelizan, no discipulan, aunque ustedes vean que el grupo está floreciendo, está creciendo, en el momento, hermanos, va a quedar un 5 o 10%. Si es que queda, si no hay un discipulado, es difícil que quede. Por eso nuestra meta es hacer discípulos. 90 al 95% salen, no se quedan, se van. El plantador de iglesias necesita utilizar un método de evangelismo que asimile a la gente en la iglesia. ¿Cuál sería el mejor método? ¿Será el que acabamos de ver? ¿Mi testimonio personal? ¿Será el que vimos ayer? El de usar los textos bien, decirle a las personas, porque Cristo murió por ti, Cristo dio su vida por ti. ¿Cuál sería el mejor método para que nosotros podamos alcanzar a las personas? Vamos a ir viendo. Aquí pongo un ejemplo, la carrera de relevo. Si ustedes evangelizan, es decir, yo evangelizo, el hermano Ricardo discipula, yo debo de pasarle el relevo, el segundo. Yo evangelizo y el hermano Ricardo va a discipular, o viceversa, el hermano Ricardo evangeliza y yo discipulo. Pero si nosotros no pasamos esa estafeta, perdón, ese relevo, es decir, si yo no paso esto, la responsabilidad, entonces yo digo, solo evangelizo. Hermanos, yo ya traje personas a la iglesia, ustedes discipulan. Bueno, está bien que ustedes le pase una persona, pero sería mucho mejor, hermanos, que usted evangelice y también discipule. Si no, pásale la responsabilidad a la otra persona, que es el discipulado. Entonces es muy importante la carrera de relevo. Por ejemplo, si vamos a correr 1000 metros, vamos a correr 500 cada uno. Si vamos a correr 100 metros, pues 50 metros, nos va a hacer más fácil el trabajo. Así que cuando ustedes trabajan de esta forma, se va a facilitar mucho el trabajo. Yo traigo a la persona, usted lo nutre, lo evangeliza, lo desarrolla sus dones. Así ambos trabajamos. La carrera de relevo es un esfuerzo en equipo. Los dos trabajan juntos. Porque si trabajamos solos, hermanos, pues es más difícil, porque usted evangelizaría y lo va a discipular. Aunque el trabajo de Mateo 28, 19 dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, pero toca bautizar y enséñeles, también nos toca enseñar. Pero qué bonito sería que ustedes trabajen de esta carrera de relevo, porque ustedes evangelizan, otro discípulo, otro lo hace que lo equipen. Si el primer corredor completa su etapa del curso en tiempo récord, pero no entrega la estafeta al siguiente corredor, ha fracasado. Es decir, no se discipula, no sirvió de nada, hermanos, el evangelismo. Por eso queda un 5%, un 10% en nuestras iglesias. Llegan muchos y se van más.
se van el 95%, el 90% se van de la iglesia, no se quedan porque no hay un buen discipulado. El proceso del evangelismo se puede comparar a la primera etapa de una carrera de relevo y el discipulado se puede comparar a la segunda etapa. Así que evangelizamos y discipulamos para que haya fruto y dé fruto en la plantación que ustedes hagan, sea plantación de iglesia, sea establecer un grupo familiar. Esto es importante, evangelizar, discipular. El nuevo creyente debe ser discipulado y recibir ayuda para crecer a la madurez en Cristo. Si el hermano que lo trajo no le entrega a otro para que le ayude a madurar en su fe, en el conocimiento, no va a poder, hermanos. No va a quedar, va a estar muy poco tiempo aquí. Por eso necesitamos discipular, ayudar a las personas. Creo que es uno de los problemas que tienen las iglesias que no pasan la estafeta al otro, no pasan la responsabilidad al otro, no pasan el trabajo al otro, sino que ellos quieren trabajar y ni trabajan. Por eso es importante hacer este trabajo en equipo, evangelizar y otros discipulen. Y si lo pueden hacer, hermanos, evangelizar y discipulado, excelente. Pero si no, hay que trabajar en equipo y se hace mejor, hermanos. Porque hay quienes tienen más conocimiento, más sabiduría para entrenar, para guiar a la persona nueva. ¿Será importante pasar la estafeta al segundo corredor? Sí, muy importante, hermanos. Muy importante que pasen la estafeta al otro corredor. Si no lo pasan, pues no va a pasar absolutamente nada. Va a suceder que va a salir el 95%, 90%, no van a quedar. Solo el 5% va a quedar, si es que queda. Mi experiencia en la iglesia de Tres Maravillas. Bueno, aquí comparto, hermanos, una experiencia mía allí en mi primer pastorado. Yo inicié trabajando el 2006. Empecé a pastorear una iglesia y empecé a compartir el evangelio en ese lugar, en Tres Maravillas. El primer objetivo era atraer personas y alcanzar personas en ese lugar. Y alcanzamos. Después de 2 años, yo estuve pastoreando 4 años. Después de 2 años empecé a discipular las personas, que tengan conocimiento de Dios, que cambien su manera de pensar, su manera de vivir, que sean más comprometidos, que santifiquen sus vidas. Empecé a trabajar. Bendito sea Dios, hermanos, en esa iglesia que pastoreé. Ya quedó el pastor, quedó un pastor nuevo, quedó el grupo de líderes que van a trabajar en la iglesia. Por eso es importante que ustedes igual trabajen, que esa experiencia que ustedes van agarrando, pues sería de mucha bendición. ¿Cómo le hice yo, hermanos? Primero evangelicé, empecé a evangelizar con los hermanos, no solo. Empecé a organizar, a evangelizar. Hermanos, vamos a evangelizar hablando nuestro testimonio de vida, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No necesitan saber un texto de memoria, ya porque tengo varios métodos para evangelizar, pero uno de esos métodos pues es testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso plasmamos en esta iglesia y creció. Yo pensé también que iba a salir un 50% de lo que habían quedado. No, fue un 30% que no quedaron en la iglesia, todos los que entraron, un 30%, y sigue ahorita esa iglesia creciente. Pero es un trabajo que se hace evangelismo y discipulado. Si yo hubiera trabajado solo evangelismo, porque me pasó otro caso, tuve una práctica en Tuxtepec, Oaxaca, aquí en México. Empecé a trabajar, yo solo hice evangelismo porque no tuve tiempo para discipular. Una misión donde apoyé a un hermano, empecé a evangelizar, a traer gente los viernes y sábado, y se llenó de 25, 28 personas, ya tenía el hermano. Pero yo solo estuve 6 meses, y cuando ya me retiré, quedó los hermanos con el hermano responsable de la misión. Después de 6 meses, un año,
supe que ya nomás quedaban 10, después 8, después nada. ¿Por qué razón? Porque solo se hizo el evangelismo, no se discipuló. Y en Tres Maravillas, donde pastoreé ya 4 años, ya pude evangelizar y pude discipular. Entonces, así lo pueden hacer ustedes en su iglesia, hermano. Y cualquier cosa, hermanos, que ustedes tengan, hermano, no sé cómo hacerle aquí porque estoy queriendo evangelizar, pero ¿cómo le hago? Ustedes nomás comentan, hermanos, en un mensaje. Aquí les apoyamos. O cómo discipular, qué materiales, cómo hacerle. 2 etapas de la carrera del relevo. El evangelismo está en blanco. El evangelismo está en blanco. ¿Qué hacemos cuando evangelizamos? Decimos a las personas que tengan, que vengan, que crean en Cristo, que acepten a Jesús, que reconozcan que son pecadores. Y después le mostramos a las personas que tengan una relación con Dios, que oren, canten, que hagan todo. Y también le mostramos textos de la Biblia para que ellos se den cuenta que solo en Cristo hay salvación. Solo en Jesús pueden encontrar la salvación. Y después bautizamos. Después de bautizado a la persona, hermanos, ¿qué van a hacer? Ahora sí, le entregamos a la otra persona, hermano, yo ya evangelicé, yo ya le mostré que debe de orar, debe de hacer esto, y la salvación también, ya le mostré que necesita arrepentir, etcétera. Ahora le paso al otro hermano o yo mismo empiezo a discipular. ¿Qué voy a hacer en el discipulado? Una relación con el cuerpo de Cristo, que debe de congregarse, debe de venir en la iglesia, debe de apoyar a los hermanos, etcétera. La santificación, debe de cambiar su vida, si tomaba, debe dejar de tomar, si fumaba, debe dejar de fumar. Todo esto, hermanos, va a empezar a trabajar la otra parte. Crecimiento y hacer que crezca en sabiduría, que crezca en conocimiento, que conozca la doctrina, que conozca quién es Dios, que conozca qué hace Dios, que conozca todos los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, es Dios de ira. Todo este punto más es importante, porque son 2 etapas de la carrera de relevo. Primero, evangelismo. Segundo, el discipulado. Espero que quede claro esto. Cuando hablamos de evangelismo, solo tomamos en cuenta la primera etapa. Si quieres que tu iglesia crezca, cuantitativo y cualitativo, es importante que tomes en cuenta las 2 etapas, es decir, evangelismo y discipulado. Si no tomas en cuenta estas 2 cosas, van ligados, hermanos. No puedes tú hacer evangelismo sin discipulado, entonces no quedaría el resultado o no tendríamos resultados, porque daría resultados cuando nosotros trabajamos las 2 partes, o las 2 etapas. Si hay amor entre nosotros, sabrán la gente que somos discípulos de Jesús. Esto lo dice Juan. Debe haber amor entre nosotros. Para que la gente crea, esto sería una manera para discipular, también para evangelizar. Cumpliendo este mandamiento, estaremos llevando a cabo la primera y la segunda etapa del evangelismo, es decir, mostrar amor igual en el evangelismo, igual en el discipulado. En los grupos familiares es un lugar para enfocarse en ambas etapas de la carrera. Por eso hablamos de grupos familiares, mis amados hermanos. Ustedes pueden participar en los grupos familiares esto. Evangelizan y discipulan en grupos familiares. No necesitan estar en una iglesia. Si ya tienen establecido el grupo familiar, cuando alguien viene por primera vez, evangeliza. Le dan los temas sobre Cristo. Cuando ya lleva tiempo, 3, 6, 4 meses, le dan el tema ya más sólido de discipulado, de conocimiento, como les explicaba hace ratito, que tiene que congregarse, que tiene que diezmar, que tiene que ofrendar, que tiene que predicar, tiene que orar. Todo esto, hermano, esto es muy importante para que ustedes tengan bien claro la idea. Principios para el evangelismo. Usar sus redes naturales. Lo más importante, hermanos, es que usen sus redes naturales, es decir, su familia más cercano, sus vecinos,
todas esas redes que ustedes tienen, úsenlo para evangelizar. No vayan a evangelizar más allá, es decir, voy a evangelizar allá porque no me conocen. No, usen sus redes naturales, sus familiares, sus conocidos, para que ustedes sea más efectivo esto. Ejemplos bíblicos, bueno, aquí tengo varios, hermanos, pero ustedes conocen lo que dice Juan 1:40-41, que habla de cuando encuentra a los primeros discípulos Jesús. Primero encuentra uno, después otro, fue a traer el otro. Y así sucesivamente. Lo mismo en la samaritana, que vimos ya vimos el ejemplo de la samaritana. Primero es encontrado la samaritana, después va y busca a otros. Y así hay varios ejemplos bíblicos que aquí está plasmado. Pueden ustedes leer estos textos que están en la pantalla. La mayor parte de las personas testifican mejor con los que conocen bien. Yo estoy muy seguro y, hermanos, quiero que ustedes tomen esta parte. La mayor parte de las personas testifican mejor con los que conocen bien. Porque las personas que no conocemos bien, se nos hace más difícil hablar con ellos. No sabemos qué decirles, qué contarles, pero los que conocemos hablamos tan fluidos. Así que busquemos personas que conocemos bien. Cuando la gente de la misma red toma una decisión para aceptar a Jesús como su Señor, es más probable que continuarán en la etapa del discipulado de la carrera. Escuchen esto, hermanos. Cuando la gente de la misma red, familia, vecinos, más o menos cercanos, toman una decisión para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, es más probable que continuarán en la etapa del discipulado de la carrera. Yo he conocido aquí, hermanos, ha venido personas que he encontrado en la calle, hemos ido al centro de rehabilitación y vienen, no quedan porque no los conocemos. Y las personas que vamos teniendo relaciones personales, vamos conociendo, se nos hace más fácil. Y ahí están en la iglesia, se bautizan y ahí están constantemente en la iglesia. Y los que no muy conocemos y no queremos conocerlo bien, pues menos. Así que es importante que ustedes prediquen a las personas que conocen mejor. Poner a nuevos creyentes a testificar de inmediato. Bueno, esto lo saqué en un libro, hermanos, que debemos tener en cuenta los nuevos creyentes para que testifiquen. Porque ellos, dice aquí, su fe es fresca, su fe es contagiosa. No sé si han visto, hermanos, cuando se convierten a Cristo. Yo me bauticé y bien contento. Yo me bauticé, me acabo de bautizar. Estoy muy contento, muy alegre. Mira, ¿y por qué no vas a la iglesia? Mira, está muy bonito la iglesia, cantamos y están pues se contagia. Es muy contagioso su fe de las personas que acaban de ser bautizados, los nuevos creyentes. Tienen más amigos no creyentes. Este es muy importante, hermano. Nosotros que ya llevamos años en la iglesia, a veces ya conocemos más hermanos, la hermana fulana, el hermano fulano, conocemos bien, pero ya no conocemos muchos amigos no creyentes, no alcanzados. Así que estos hermanos que son nuevos creyentes, pues tienen su compadre, su amigo, su compañero de trabajo, todo está fresco. Así que esto es la buena noticia, hermanos, que ustedes tomen esta parte. Poner a nuevos creyentes a testificar de inmediato. Si no lo ponen y pasa 2, 3, 4, 5, 6 años, ya no van a predicar. No predican, hermano. Yo conozco las iglesias. Entonces les digo, hermanos, vamos a salir a predicar. Hermano, porque no puedo. Hermano, que no sé. Aunque ya llevaron cursos y cursos y cursos, no salen porque nunca hicieron al un inicio, al principio de su conversión. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Esto es las palabras de la samaritana. ¿Qué tan eficaz hubiera sido su testimonio si hubiera esperado un año para contar su experiencia? Es decir, platicó con Jesús, conversaron con Jesús y le dijeron que tenía tantos maridos y que reconoció su pecado todo. Cambió su vida la mujer samaritana, pero esperó un año para testificarle, decir, pues hace un año me dijo Jesús, parece que es el Cristo el que me dijo,
A ver si ustedes pueden, no, pues ya pasó un año, ya no tiene validez y no tiene poder el testimonio. Ustedes deben de decir en el momento de lo que Dios ha cambiado sus vidas. Bueno, el testimonio que de cambio de vida desde el inicio sí tiene poder, pero si dejan pasar y pasar, hermanos, no va a tocar el corazón de las personas. Es importante que nosotros como cristianos hablemos, hablemos rápido y hablemos lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. No dejemos pasar tiempo. Una sanidad, un cambio de vida, un testimonio de cambio de una persona. Ustedes tienen que hablar rápido. Algunos ejemplos. Aquí tenemos tres. El carcelero de Filipos. Dice el carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16, 32 al 33. Cuando lo metieron en la cárcel a Pablo y Silas, dijeron ellos, ¿pero qué es lo que debemos de hacer? Señores, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Aquí estamos hablando de evangelismo, un evangelismo muy importante. El carcelero de Filipos no tenía conocimiento, pero lo que dijo Pablo, o lo que dijo el hermano que estaba hablando aquí, le dijo, no te hagas daño, no te hagas daño. Pero ¿por qué no voy a hacer daño? Entonces, sabía que ese carcelero que se quería hacer daño, o el carcelero de Filipos, quería hacerse daño, pues porque si los dejo salir y se van todos, pues a mí me van a encerrar, saber qué me van a hacer. Pero Pablo, o el que le predica aquí, no te hagas daño, no pasa nada, no pasa nada. Y eso fue la conversión del carcelero. Ustedes pueden leer en Hechos. Yo quisiera que la lean todos esos tres ejemplos que pongo. ¿De qué es lo que pongo aquí? Que dijeron rápido, hablaron rápido y debe ser rápido el mensaje. Leer al artículo. Bueno, aquí les voy a mandar, después de la clase, les voy a mandar un artículo, una iglesia para cada creyente. Es un Word que ustedes pueden leer el Word y capten toda la idea, hermanos. Y esa predicación que ya vimos hace rato sobre el testimonio personal, y también esta parte de plantar una iglesia. Recuerden las dos cosas más importantes: evangelizar y discipular. Sin estas dos cosas, hermanos, la iglesia no va a funcionar, no va a crecer. Ni su grupo familiar va a crecer si no evangelizan y no discipulan. Por lo tanto, tomen en cuenta todas las cosas que les he puesto, y los textos que están plasmados en el PowerPoint, porque les voy a mandar. Por favor, hermanos, si tienen tiempo, lean con calma, y cualquier duda que ustedes tengan, pues aquí estamos para servirles. Espero que Dios nos bendiga. Vamos a tomar un descanso de 12 minutos, hermanos. Espero que podamos regresar ahorita.